En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar Semana Santa, hubo cierta polémica en España, y aún existe esa polémica, en cuanto al uso del antifaz del Nazareno en Semana Santa. ¿Por qué surgió esta polémica? Porque en diferentes lugares de España, en diferentes municipios, ciudades, se ha prohibido el uso del niqab, que es esa prenda femenina en la cual la mujer pues va prácticamente tapada. Y personas de esa religión, de la religión de la media luna, y también personas afines a la izquierda y a personas comunistas de este país, pues han puesto el grito en el cielo afirmando que si no se permite a esas personas el estar en lugares públicos, me refiero un ayuntamiento, oficinas de tráfico, donde se vaya a realizar un trámite y la persona tenga que ser identificada, pues debe de ir destapada, que se le pueda ver el rostro, ¿verdad? Obviamente, si presentas un documento, también tienes que mostrar el rostro para que la persona vea y verifique que efectivamente eres tú. Pues bien, estas personas de la izquierda española, como he dicho, ponen el grito en el cielo y dicen, y hacen una comparación totalmente errónea. Si el niqab no se puede usar en España o en diferentes lugares de España, entonces el antifaz del Nazareno en Semana Santa tampoco se debe de usar. Fíjense la comparación. Pues bien, antes de emitir un juicio, antes de repetir ese tipo de consignas, antes de caer en comparaciones injustas y comparaciones fáciles, hay una obligación moral que muchos han olvidado, que es comprender, saber el origen de las cosas. Porque cuando se pierde el origen, se pierde el significado, ¿verdad? Y le vamos a dar el mismo significado a todo. Y cuando se pierde el significado, pues todo se vuelve manipulable, que es lo que están haciendo diversas personas y diversos partidos políticos, ¿por qué no decirlo? Aquí en España, tratan de manipular la realidad y ponen el antifaz del Nazareno y el niqab de la religión de la media luna al mismo nivel, cuando no es así. Y se pretende, obviamente, colocar en ese mismo plano, ¿verdad?, dos realidades completamente diferentes. El antifaz del Nazareno, el que estamos acostumbrados a ver en Semana Santa, y el niqab islámico. Pero para desmontar esta comparación, no basta con una simple opinión, porque la opinión, al final, puede ser una opinión relativa, sesgada, ¿verdad? Hace falta historia, entender el contexto de las cosas y hace falta ser también honesto y no faltar a la verdad. ¿Cuál es el origen del antifaz nazareno? Si nos damos cuenta, ese antifaz, que a mí me encanta, y la Semana Santa perdería parte de su idiosincrasia, perdería parte de esa manera de vivir, del sentir, ¿verdad?, de un cofrade. Tenemos que entender que ese antifaz nazareno no es un invento moderno. Eso no se inventó antes de ayer. Ni siquiera es simplemente una tradición cultural, no. La raíz es profundamente teológica. Fíjate, es profundamente teológica y se hunde en la práctica penitencial de la Iglesia desde los primeros siglos. En el cristianismo, especialmente a partir del siglo IV o V, existía lo que se llamaba penitencia pública.
los pecadores que cometían faltas graves, por ejemplo, la apostasía, un homicidio, adulterio, no acudían simplemente a una confesión privada como hoy. Hoy estamos acostumbrados a que vamos ante el sacerdote, ya sea en el confesionario o no, pero vamos ante el sacerdote con la cara destapada, ¿verdad? Pues esas personas eran integradas en un proceso visible, comunitario. Hoy lo hacemos de manera privada, como he dicho, con el sacerdote. Y eran integrados, como he dicho, en un proceso visible y comunitario, donde su arrepentimiento tenía también una dimensión externa. Vestían ropas humildes, se separaban parcialmente de la comunidad y en muchos casos adoptaban signos externos de vergüenza y de humillación. No para ser humillados por otros, porque nadie te veía el rostro, sino para humillarse ante Dios. Y durante la Edad Media, estas prácticas fueron evolucionando. Surgen las primeras cofradías penitenciales, especialmente en Europa occidental, España, Portugal, Italia, pero con una fuerza singular aquí, ¿no? En España. Y aquí ocurre algo que es clave para entender esto. La penitencia deja de ser exclusivamente obligatoria y pasa a ser voluntaria. Ya no es solo el gran pecador público quien se expone. Ahora es el creyente quien, por amor a Dios, decide hacer penitencia. Y en ese contexto aparece el cubrir el rostro. ¿Y por qué cubrir el rostro? Porque el penitente no quiere reconocimiento, quiere anonimato, quiere que su acto no sea visto como un mérito humano, sino como una ofrenda espiritual. ¿Ofrecida a quién? A Dios. ¿Qué pensaríais de mí si, por ejemplo, yo ahora mismo me pongo delante de todos ustedes y os digo, oh, qué pecador soy, qué sinvergüenza, Señor, me arrepiento? Y diréis, oh, fíjate, José Manuel, qué humilde, qué humilde. No, al final, esa humildad que se trata de mostrar, al final es soberbia. Al final es soberbia. Pero cuando tú lo haces como una ofrenda espiritual en tu yo, en tu fuero interno, un cara a cara con Dios, un corazón contrito, un corazón dolorido para con Dios, y solamente es Dios el que te ve, el que te oye, entonces es una ofrenda espiritual buena para Dios. El antifaz cumple una función profundamente simbólica. Oculta la identidad social. Yo me pongo el antifaz y nadie sabe quién soy. Todos vamos iguales. Elimina el ego. ¿Por qué? Porque no vais a señalar a esa persona. Fíjate, Petronilo, fíjate qué humilde es Petronilo. No, así eliminamos el ego, el reconocimiento, ¿verdad? Porque es algo entre tú y Dios. Y como he dicho, van todos iguales. Igualamos a todos los penitentes. Nadie va más guapo que otro. Van todos igualitos. Y dirige la atención hacia el acto, no hacia la persona. Pues bien, a partir del siglo XVI, con el auge de las cofradías en España, especialmente en ciudades como Sevilla, Valladolid, Málaga, esta práctica se institucionaliza. Nace la figura del nazareno, tal como tú y yo hoy la conocemos. El antifaz y el capirote, ¿verdad? Pero se mantiene no por estética, porque como he dicho antes, es teología visible. Son la encarnación de una idea profundamente cristiana. Y el hombre que se reconoce pecador y camina en silencio
hacia la redención. Y esto es fundamental entenderlo. El antifaz del nazareno es temporal. Solamente se usa en Semana Santa. Es voluntario. Yo me lo coloco si quiero. Es penitencial. Y está enraizado en la historia cristiana de España, aunque a muchos les duela. Esas raíces cristianas, esa historia cristiana de España, duele. A muchos les duele. Y ese antifaz está centrado en la humildad y en mi deseo de conversión. Ahora bien, pasemos al otro elemento de la polémica, el origen del niqab. El niqab no nace en España, ni en Europa, ni en el cristianismo. Su origen se sitúa en el mundo islámico, pero con una precisión importante. No es una prenda universal en todo el Islam, ni tiene exactamente el mismo significado en todos los contextos. Pero para entenderlo hay que retroceder incluso antes de la fundación del Islam. En algunas culturas de Oriente Medio preislámico, el cubrir el rostro femenino estaba asociado al estatus social. Las mujeres de clase alta se cubrían como un signo de distinción. Con la expansión del Islam en el siglo VII, algunas de estas prácticas culturales se integran en determinadas interpretaciones religiosas. El Corán, por ejemplo, en sí mismo no menciona explícitamente el niqab como una obligación universal, ¿no? Habla de la modestia, sí, igual que la Biblia, del recato, de cubrir ciertas partes del cuerpo, pero el grado de cobertura ha sido interpretado de manera diversa a lo largo de la historia. Es en escuelas jurídicas y tradiciones posteriores donde aparece la defensa del velo integral. Así, el niqab se convierte en algunas sociedades en una norma social, en una interpretación religiosa concreta, un elemento de identidad cultural y, en ciertos casos, una expectativa comunitaria. Pero aquí está la diferencia esencial. El niqab no es un acto puntual, como si es el antifaz del nazareno. No es una expresión simbólica limitada en el tiempo. No es una práctica penitencial. Es en los contextos donde se usa una forma de vestimenta habitual. Y en algunos casos, también hay que decirlo, incluso son socialmente exigidas. Por tanto, el niqab es continuo en el tiempo, asociado a normas sociales y religiosas específicas, no son originarios de la tradición española y está vinculado a una determinada visión del rol femenino en la sociedad. ¿Y la gran confusión cuál es? Pues ya con ambos orígenes claros, viene la pregunta: ¿cómo se puede afirmar que ambos son equivalentes? Comparar el antifaz nazareno con el niqab es un error de base, porque ignora la diferencia de origen, la diferencia de finalidad, la diferencia del contexto y la diferencia de su uso. Uno nace de la penitencia cristiana, es un acto penitencial. El otro de una evolución cultural y religiosa distinta. Uno es puntual, el otro es continuo en el tiempo. Uno busca ocultar el ego ante Dios. El otro responde a una norma de recato en la vida cotidiana. Y sin embargo, hay quienes que insisten en decir, si uno se prohíbe, el otro también. Eso no es igualdad. Eso es una simplificación ideológica de algunos. Porque la verdadera igualdad no consiste en tratar todo
como si fuera idéntico. Consiste en entender verdaderamente las diferencias y juzgar cada realidad según su naturaleza. Y lo que aquí está en juego no es una prenda, es algo mucho más profundo. Es la capacidad de una sociedad como la española para reconocer sus raíces, para distinguir lo propio de lo ajeno y para valorar su historia sin complejos. El antifaz nazareno forma parte del alma de España. No es un elemento extraño, no es una imposición reciente, es una tradición que ha sobrevivido siglos porque tiene un significado concreto. Cuando esto se pone en duda, cuando se equipara sin rigor, cuando se intenta someter a lógicas que no le corresponden, entonces no estamos ante un debate neutral. Estamos ante un proceso de disolución cultural, que es lo que pretenden los políticos aquí en España. Diluir nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia y el español. Y lo hago extensivo a nuestros hermanos en Hispanoamérica. Debemos de ser celosos con lo que somos y con nuestra historia. Defender el antifaz del nazareno no es atacar a nadie, no es el rechazo a otras religiones, porque ya me veo yo a gente que me van a comentar auténticas chorradas. No es negar la convivencia, es simplemente afirmar algo básico, que no todo es lo mismo, que no todo tiene el mismo el mismo origen, que no todo tiene el mismo significado. Y una sociedad que deja de decir esto con claridad es una sociedad que empieza a perderse. Porque cuando todo se iguala, al final todo se vacía. Si no defendemos nuestra religión, los cristianos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Se imaginan de aquí a 50 u 80 años que España sea un país islámico? ¿Un califato? Donde ya no haya Semana Santa, sino solamente se celebre el Ramadán, las fiestas del Cordero, donde ya no haya toros, donde ya el idioma oficial del país no sea el español, sea el árabe. ¿Se lo imaginan? Pues yo no quiero ni imaginarlo. Yo no quiero ni imaginarlo. Pues pidámosle muchísimo al Señor, a María Santísima y, por supuesto, al apóstol Santiago, pues que España siga siendo España y que España, pues, sea fiel a su cultura, a su historia, a su religión y que sea fiel a Cristo Rey y a María Santísima. Porque no se entiende una España sin cristianismo. No se entiende España si no conoces su historia. No conoces España si dejas tu religión cristiana y buscas cualquier oferta religiosa. Pero cuando digo, imagínate si España en 50 u 80 años es islámica, lo mismo puedo decir de diferentes países de Hispanoamérica. Muchos solamente señalan a España, pero hay un refrán que es muy verdadero del saber popular que dice que cuando veas a tu vecino las barbas cortar, por las tuyas a remojar. Por ejemplo, en República Dominicana, y ole por ellos, porque comenzaron la construcción de una mezquita y que dijeron nuestros hermanos
de República Dominicana. Aquí no se construyen mezquitas. Aquí somos cristianos. Y lo que a algunos les puede parecer algo puntual, no es que ellos también tienen derecho a profesar su fe. Nadie se lo niega. Nadie se lo niega. Pero lo que no vamos a soportar es una imposición, un cambio. Y no estamos viendo ese peligro que corre España solamente en España, sino que lo estamos viendo en el mundo entero. Y en los próximos años lo vamos a ver. En Perú también hay cierto movimiento de incursión del Islam. Es que esto va a ir a nivel global, no solamente a nivel España. Miren a Francia cómo está. Donde Francia o París, la ciudad del amor, esa ciudad del amor ya no existe. ¿Por qué? Porque el mismo nacional, el ciudadano nacional, ha decidido de que todo vale, de que todos cabemos, de que las fronteras deben de estar abiertas. Entonces, quitemos nuestras ventanas, nuestras rejas, nuestras puertas. ¿Por qué? Porque que entre quien quiera. Pero a que no lo haces con tu casa, pues tu país también es tu casa. Y ya estamos viendo los efectos de esa inmigración descontrolada. Porque ahora no son familias que vienen a trabajar, como sí ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, con el ICE. Familias que van a trabajar, gente humilde que van a trabajar, y el gobierno las persigue. Eso no debería de existir. No debería de existir. Parece que estamos en la Edad Media, con una caza de brujas. Familias completas, marido, mujer, con niños, y son tratados como animales. Gente que viene a trabajar, a buscarse un trozo de pan. Y esa no es la inmigración que yo estoy hablando. Yo hablo de una inmigración que viene a imponerse, que es muy diferente. Bueno, ya creo que me estoy desviando un poquito del tema, pero que creo que era muy necesario decirlo. Tenemos que pedir también que se nos respete nuestra cultura, nuestra religión, nuestra manera de expresar nuestra fe, como lo es la Semana Santa, que es la expresión de la fe del pueblo. Y por eso debemos de exigir que se nos respete y que no comparen cosas que no tienen nada que ver, como es el antifaz del nazareno y el niqab musulmán. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Pues hermano, si te gustó este video, dale like, compártelo. Puedes darle también igualmente a hipear el video. Y yo espero pues que te haya gustado y te haya servido pues para edificarte. Y si quieres ayudar a nuestro canal a que siga produciendo contenido y cada vez de mayor calidad, pues aquí debajo tienes diferentes maneras de hacerlo y también convertirte miembro del canal. Así que hermano, que pases una excelentísima tarde. Dios te guarde. Dios te bendiga.